¿Cómo están esta mañana? ¿Habrá alguien contento esta mañana aquí? ¿Sí? Bueno, hay varios contentos. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que decidiste apartar este día para venir y dar honra y gloria a nuestro Señor. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Hoy celebramos que Él resucitó. Hoy celebramos que Él vive y Él reina. ¿Por qué no me acompañas a orar? Padre, te entregamos este tiempo, Señor. Yo pido que tú hables a nuestra vida. Que tu palabra marque nuestra vida en esta tierra, Señor. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque tú entregaste a tu Hijo Jesucristo para morir. Pero hoy te damos gracias porque esa muerte no tuvo más poder sobre Él. Te damos gracias porque hace más de 2000 años nuestros pecados fueron clavados en una cruz. Y hoy podemos tener vida eterna y vida en esta tierra gracias a tu sacrificio y a tu resurrección. Hoy te damos honra y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me gustaría que fueras conmigo al capítulo 20 de Juan. Vamos a leer los últimos 2 versículos, son los versículos 30 y 31. Dice así, ahí van a aparecer los versículos. Dice así: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las que están registradas en el libro de Juan. Siguiente versículo, dice: pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en el poder de su muerte. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque no dice y por cómo se comporten van a tener vida. La Biblia dice y por creer. Cuando yo creo, cuando mi fe está puesta en el Señor, es lo que nos da vida por el poder de su muerte. El creer en Él. Y honestamente, cuando yo leía estos versículos, empiezas a ver y parece que Juan está despidiendo su libro, el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Pareciera que Juan está terminando y está cerrando. Pareciera el cierre, un muy buen cierre de un capítulo, de un libro. Pero resulta que todavía hay un capítulo más, el capítulo 21. Es como una postdata en una carta, el capítulo 21, así lo veo. Juan cierra el capítulo 20 diciendo: es por creer en la muerte del Cristo que ya resucitó. Y hasta ahí. Pero resulta que todavía hay una postdata, el capítulo 21. Y te voy a pedir que me aguantes un ratito porque van a decir: pues yo vine a que me hablaran de la resurrección. ¿Y por qué se está pasando hasta el 21? Vamos a llegar a un lado, ¿está bien? Capítulo 21, sigue diciendo Juan. Más tarde, quiere decir que pasó un tiempo, dice más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Vamos a ver lo que sucedió después de la resurrección de Cristo. Dice: varios de sus discípulos se encontraban ahí. Estaban Simón Pedro, Tomás. Se oye como que está a punto de dar feedback. No sé si le puedes bajar poquito.
Estaban Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Estaban 7 con Pedro. Ahí estaban, con Pedro eran 7. Y dice que se fueron a pescar. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. ¿Quién era el líder de todos ellos? Ahí se ve. Pedro. Pedro les dice, están los 7 ahí reunidos y Pedro dice, yo me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no veían quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red con la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, o sea Juan, o sea él mismo, le dijo a Pedro, es el Señor, Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió a la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de peces hasta la orilla, porque estaban solo a 90 metros de la playa. Pedro no pudo esperar, era Jesús. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescados a la brasa y pan. Jesús les preparó el desayuno. Les dijo, traigan algunos de los peces que acaban de pescar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió pan y el pescado. Esa fue la tercera vez, pon mucha atención, que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Pedro se va a pescar, no cuando él cree que Jesús está en una tumba. Pedro se va a pescar después de que Jesús resucitó. Y Pedro y los demás discípulos ya lo habían visto otras 2 veces. Grábate esto porque es muy importante. Pedro se encuentra y los demás discípulos se encuentran otra vez con Jesús resucitado antes de ascender al cielo. Y se encuentran, y los siguientes versículos, si tú sigues leyendo, Jesús tiene una plática personal con Pedro. Y le hace esta pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro avergonzado responde, sí Señor, te amo. Y luego le vuelve a decir Jesús, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí Señor, te amo. Y una tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí Señor, tú sabes que te amo. Fue un momento donde a lo mejor no podemos entender, ya había resucitado Jesús, Pedro lo había visto, todas las cosas estaban bien, ahora muchas cosas tenían sentido, estaban en la espera de los 50 días para que llegara el Pentecostés y el Espíritu Santo, pero Pedro traía una carga interna. Jesús decide hacer una pausa a todo lo que hacía, ir hacia Pedro donde estaba, de vuelta haciendo lo que había hecho antes de seguirlo, encontrarse con él y restaurar la vida de Pedro. Pedro lo negó ¿cuántas veces? 3 veces. Pero Dios le permitió declarar su amor hacia Jesús 3 veces. Era como Jesús derramando gracia suficiente para cubrir las fallas de Pedro. En otras palabras, la negación de Pedro no tuvo más poder que la gracia de Jesús.
La falla de Pedro no tuvo más fuerza que el amor de Cristo. La duda y el temor de Pedro nunca fueron más poderosos que la misericordia de Dios expresada en Jesucristo. Y este es el mensaje que Jesús le quería llevar a Pedro y a los demás discípulos. Mi oración el día de hoy es que esta Pascua puedas estar aquí no tan solo para cumplir con una obligación de día de Pascua, sino que puedas tener un encuentro personal con un Dios personal. Así como Pedro tuvo un encuentro con Jesús en el área de mayor necesidad de Pedro, que hoy puedas tenerlo. Yo hoy creo, y no sé cuántos, que gracias al sacrificio de Jesús yo voy a ir al cielo. Te lo repito, yo hoy creo que gracias al sacrificio y a la resurrección de Cristo, un día yo voy a ir al cielo. Y lo creo firmemente. Pero muchas veces, como cristianos, somos rápidos a irnos ya a la resurrección. Y a veces le quitamos valor a la resurrección de Jesús al solo hablar y enfocarnos en la esperanza que tenemos después de morir. Te lo voy a explicar porque no quiero que nadie se asuste conmigo. A veces le quitamos valor a la resurrección, yéndonos al momento, pero un día voy a estar en la eternidad con Él. Claro que es poderoso y es la gran verdad y vamos a pasar una eternidad con Él. Pero ¿qué pasa en mi tiempo de aquí a que yo llegue a la eternidad? Porque yo amo vivir. ¿Habrá alguien aquí que ama vivir? Y yo creo que tenemos grandes cosas para hacer, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es ese poder de la resurrección que me permite vivir aquí en la tierra? Sabiendo que tengo una esperanza eterna, pero que me permite caminar en mi vida día a día. Yo voy a llegar al cielo gracias al sacrificio y resurrección de Cristo, pero los beneficios de la resurrección también los necesito mientras estoy en esta tierra. Y es de lo que yo te quiero hablar, porque Juan 21 fue escrito para que tú y yo entendiéramos que aunque Jesús había terminado su obra y que había esperanza eterna, todavía hay una vida aquí y ahora que tenemos que enfrentar. La resurrección no nomás habla de la eternidad, habla del aquí y ahora en nuestra vida. Habla de los temores que nos persiguen. Habla de las traiciones que a veces nos duelen. Hablan de esa batalla en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras acciones, que a veces nos hacen hacer cosas incorrectas. ¿Habrá alguien? No levantes la mano. Pero la resurrección y el poder de Cristo, el capítulo 21, se trata de esas áreas tan humanas que Jesús, habiendo terminado la obra, pudo haber elevado al cielo, pero Él decidió quedarse un poquito más para enseñarnos cómo lidiar con algo tan humano como las decepciones de la vida. El capítulo 21 es Jesús enseñándonos cómo debemos de lidiar con esas decepciones que todos aquí enfrentamos. Porque la decepción es parte de la experiencia humana. El que nunca ha sido decepcionado aquí en ninguna área, lo invito a que se vaya. No es cierto. Todos hemos tenido alguna decepción en la vida, ¿cierto o falso? Por ejemplo, hay algunos que se decepcionaron cuando se acabaron las caricaturas, ¿verdad? Y ya no las hicieron mal los Thundercats y no sé qué otros. Los supercampeones, que por fin Oliver Atom metió el gol. 3 años esperando que le pegara al balón. Nomás los de mi época saben. Pero todos hemos sido decepcionados en alguna u otra manera.
Podemos hacer aquí un grupo nosotros que se llame los decepcionados anónimos de amor y verdad. ¿Está bien? Entonces sí estoy hablándole a las personas correctas, ¿verdad? Todos de alguna manera nos han decepcionado. ¿Te has decepcionado contigo mismo? ¿Te han decepcionado amigos? ¿Te han decepcionado tus padres? ¿Te han decepcionado tus hijos, tus abuelos? ¿Te han decepcionado tus vecinos? ¿Te han decepcionado? Ponle número. Todos hemos sido decepcionados. ¿Y quieres que lo lleve un poquito más allá? Algunos se han sentido decepcionados con Dios. La decepción es parte de la experiencia humana. Pero yo te quiero llevar y ver un poquito cómo es que la decepción es parte de la experiencia humana y Dios utiliza la decepción y el dolor para bendecirnos. El ejemplo más sencillo lo estamos celebrando hoy. No pudiéramos celebrar resurrección si antes no hubiera habido cruz. No hubiera habido muerte, no hubiera habido una tumba, no hubiera habido un juicio injusto, no hubiera habido 40 latigazos. No podríamos estar celebrando una resurrección si antes no hubo una muerte. Para que haya una resurrección necesita haber primero una decepción. Ahora, tenemos que entender que la muerte fue un aparente fracaso. Si vemos la historia de Cristo, hoy vemos tú y yo la tumba vacía, hoy celebramos que la tumba, la piedra fue movida y Jesús no está ahí, hoy vive y reina. Y nosotros sabemos, porque lo hemos visto en películas, nos lo han predicado, porque lo hemos leído, los que han leído la Biblia, que Jesús fue acusado erróneamente, fue llevado a juicio con seis diferentes personas, todas lo acusaron injustamente, algunos se lavaron la mano, fue castigado con latigazos, fue puesto una corona de espinos, fue burlado, se burló por los soldados romanos, fue obligado a cargar su cruz, fue puesto en una cruz, fue clavado a una cruz, fue levantado. Nosotros sabemos y leemos la historia, pero la leemos con cierta esperanza, porque ya sabemos que en el siguiente capítulo resucitó. ¿Cierto o falso? Entonces la muerte de Cristo para nosotros no es algo frustrante, no es una decepción. Por eso yo te invito a que el día de hoy veas la cruz de Cristo desde la perspectiva de los discípulos. Para los discípulos, ellos no sabían cuando fue crucificado que iba a resucitar al tercer día. Jesús había dado señas, pero no las entendían. Ellos no sabían que Jesús se iba a levantar de entre los muertos, que iba a tomar nuestro pecado y lo iba a clavar a la... Ellos no tenían ni idea. Para ellos lo que sucedió es que se murió su esperanza. En lo que ellos habían puesto su vida, de repente está colgado en una cruz, expiró y lo metieron a una tumba. Imagínate la decepción profunda que ellos sintieron, el dolor de decir, ¿qué pasó? Ellos no pensaron, es que él fue clavado por mis pecados, él anuló el acta de los decretos que había en mi contra, su sangre derramada y su cuerpo partido significó mi salvación. Ellos no sabían eso. Para ellos, al verlo en la cruz, al verlo entrar en la tumba, no tenía un significado de victoria y redención, tenía un significado de decepción. Tenía un significado de que la promesa había fallado, no cumplió la promesa. Había una expectativa de libertad que ellos entendían del imperio romano, una expectativa fallida. En otras palabras, ese día que Cristo murió, ellos se enfrentaron a que sus sueños fueron rotos en 1000 pedazos.
La libertad que tanto esperaban no llegaría. Y encima de todo, ellos amaban a Jesús, era su amigo. Decepción. Decepción. Todos se enfrentaron a esta decepción. ¿Puedes ponerte en sus zapatos? Si volvemos al inicio, cuando llaman a Pedro, Pedro un día está pescando. Igual que este último relato en el capítulo 21, Pedro está pescando, pero todavía no conoce a Jesús. Jesús se acerca después de que Pedro pescó toda la noche al amanecer y le dice: Pedro, ¿has pescado algo? Y le dice: no. Y le dice: echa las redes al otro lado. Y sucedió lo mismo que acabamos de leer. Casi se hundían las barcas por las redes, se rompían de tanto pez. Y Jesús les dijo: sígueme, ahora vas a ser pescador de hombres. Esa era la experiencia de Pedro, lo cual nos lleva a una conclusión total. Si leemos Lucas capítulo 5 y leemos Juan capítulo 21, llegamos a la conclusión de que Pedro era muy mal pescador. Nunca sacaba nada las veces que lo ponen en la Biblia. Pero algo sucedió. Pedro no sabía que ese primer encuentro con Jesús iba a significar la revolución de su vida, que él iba a ver enfermos sanados, ciegos ver, cojos caminar, que él iba a ver muertos levantarse, que él iba a ver leprosos siendo sanados, que él iba a caminar sobre las aguas, que iba a ver a un Jesús calmando la tempestad sobre la naturaleza y el viento y la tormenta. Pedro, de cierta manera le voy a llamar, con temor de que un día llegue yo al cielo y él me reclame, pero Pedro era un cristiano por conveniencia. Pedro, mientras todo iba bien, ponte a pensar un ratito, Pedro todo iba bien, veía enfermos sanar, provisión, comían 5,000, a Jesús lo seguían las multitudes, él era ahí como el que estaba al lado de Jesús. Pedro todo le iba bien y Pedro iba... vamos bien. Pero un día Jesús le dice: Pedro, voy a ir a la cruz y voy a morir. Y Pedro, ¿qué dijo? Nunca. Eso no te va a suceder. Aquí estoy yo. ¿Cierto o falso? Cuando Pedro ya las cosas no empezaron a ir hacia donde él quería, Pedro comenzó a decir: no, por allá no. Tú y yo hemos experimentado la victoria de la cruz, el dolor de la cruz, sabiendo que viene la resurrección, que viene redención. Pero para los discípulos, la cruz tenía un signo de interrogación. Para ellos, al ver a Jesús en la cruz, estaban viéndolo y decían: ¿realmente valió la pena dar mi vida a este hombre? Eché a perder mi carrera profesional. Debí haber escuchado a mis padres y no haberlos seguido. Ahora perdí todo. Antes de la resurrección, ellos fueron decepcionados. ¿Cierto o falso? Ellos fueron decepcionados. En una ocasión estaba viendo mi teléfono, las fotos, y empecé a ver años anteriores. Y hubo fotos que me sacaron risas. Ver a mis hijos haciendo cosas. Pero llegué en un tiempo donde mi rostro era diferente. Donde había dolor en mí, en mi esposa. Empecé a llegar a lugares en mis fotos donde era difícil verlas y no quería recordarlas. Momentos donde sufrí decepciones. Momentos donde gente que amé, como mi abuela, murió. Y de repente ver una foto de ella acostada muriendo era una gran decepción. Ver fotos de personas que hoy ya no están en mi vida, de momentos duros en mi vida, donde mi cara demuestra decepción y dolor, un antes y un después de esa fecha.
las fotos no lo dicen. La decepción es algo que está tan ligada a nosotros. Es algo con lo que aún quizá tú el día de hoy estás batallando. Es algo con lo que todos batallamos. Como cristianos celebramos que Él nació en un pesebre, que Él murió en una cruz. Son dos eventos muy importantes en nuestra fe, pero el hecho de que Él resucitó es el parteaguas en nuestra vida. Y no lo digo para hoy motivarte y que aplaudas y digas, Él resucitó y Él vive. No. Te lo digo porque es algo que tenemos que entender. Si Él nació en un pesebre, si Él murió, Él resucitó, pero sigue siendo el Señor aún en medio de tus decepciones. Aún en medio de tu dolor, Él sigue siendo Dios. En medio de tu dolor, en medio de tu depresión, en medio de tu traición, en medio de tu divorcio, en medio de tu enfermedad, Él sigue siendo el Señor. La gran pregunta ¿es Jesús el Señor aún en tu decepción? Cuando no enfrentas a que no hay señales de resurrección. Cuando te enfrentas a la realidad de que personas te lastiman. Cuando te das cuenta que Dios no va a hacer lo que tú le pediste que hiciera. Cuando no va a sanar a la persona que pediste que sanara. Cuando no va a cumplir lo que tú has pedido por años con tanto necesidad. ¿Sigue siendo Dios aún en medio de tu decepción? Juan 21 nos cuenta que Pedro volvió a hacer lo que antes hacía. Pedro volvió a pescar. En Pedro había una decepción. Pedro no hizo algo malo, no volvió a vender drogas o a traficar esclavos. Pedro no volvió a hacer cosas malas, a robar. Pedro regresó a hacer lo que sabía hacer. Pedro regresó a pescar. Y lo que me impacta es porque Pedro, después de haber visto a Jesús resucitado, volvió a pescar. Él ya sabía que vivía. Él ya sabía que había una esperanza. Él sabía la orden, vayan y esperen a la llegada del Espíritu Santo. Pero Pedro regresó a pescar. ¿Sabes por qué Pedro regresó a pescar? Porque Pedro seguía preso de la decepción. Pedro seguía aprisionado por la decepción. A pesar de haber visto al Cristo resucitado, su vida en esta tierra no podía seguir siendo la que Cristo decía que podía ser. Y esto me hizo reflexionar tanto en mi vida, que cuando yo vivo decepcionado, a pesar de que Cristo resucitó, yo sigo viviendo en tristeza, en amargura, en dolor. A pesar de que Cristo vive y reina y yo tengo una esperanza eterna, vivo la vida esperando que pase porque no soy feliz en esta vida. Porque vivo presa de la decepción. Y ahorita vamos a ver de qué estaba preso Pedro. Pedro está pescando. Y Jesús, aún teniendo mucho que hacer, decide apartar tiempo para ir a encontrarse con Pedro. Dice el versículo 9: cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. El Rey de Reyes, recién resucitado, se tomó tiempo para poner brasas, traer pescado, asarlo, echarle mantequillita, ramitas, sal, hacer el pan, calentarlo para su amigo Pedro. Jesús fue y le hizo desayuno. Ay, Jesús, pero hay un mundo que salvar. Tienes la prueba de la resurrección, aprovecha tu tiempo y ve y aparécete.
Pero Jesús decide perder el tiempo con estos débiles emocionales hombres. Jesús decide pasar tiempo con aquellos que lo abandonaron en la cruz y específicamente con aquel que negó a Cristo 3 veces. Y en medio del mayor tiempo donde Jesús pudiera haber aprovechado su tiempo en otras cosas, Él va con aquel que está decepcionado. Y dice el versículo 5 que llega y les grita hasta la barca: amigos, ¿han pescado algo? Les llamó amigos, les llamó cercanos. Cristo no solo resucitó y venció cuando tú te sientes bien y lleno de fe. Antes de que Jesús ascendiera y se sentara a la diestra del Padre, Jesús quería enseñarnos a través de Pedro que a pesar de nuestros errores, Él nos ama y se va a tomar el tiempo para estar contigo y para levantarte en tus momentos más bajos. Jesús llegó a Pedro cuando estaba Pedro totalmente decepcionado. Tenía redes vacías, había regresado a hacer lo que había dejado de hacer años. Había trabajado toda la noche y no había visto fruto. Estaba frío el amanecer, tenía hambre, no tenían qué comer. Había frustración y había fracaso. En ese momento llegó el Cristo resucitado a él. No llegó y le dijo: ay no, pero cuando mueras vas a estar en la eternidad con Cristo. Esa es una realidad que Pedro ya sabía. Pedro llegó a la decepción, Jesús llegó a la decepción de Pedro. Jesús se tomó el tiempo para llegar con un Pedro decepcionado, llamarle amigo, llenar sus redes de peces y darle de comer. Ese es el Cristo resucitado. Jesús escoge los momentos más bajos de tu vida para presentarte a ti y revelarte su amor. Y Él te dice: amigo. Él te llena las redes y Él te da de comer. Ese es el Cristo resucitado de esta vida. La fe en Cristo no nos ayuda a evitar las tormentas de la vida, nos ayuda a transformarlas. Te lo voy a repetir. La fe en Cristo no nos ayuda a evitar las tormentas de la vida. En el mundo vamos a tener aflicciones, va a haber traiciones, va a haber decepción. Pero sí nos ayuda a tomar y transformar eso que debería de hundirnos en tristeza. Y lo que hoy te vengo a decir es que por medio de la muerte y resurrección de Cristo, hoy tú y yo podemos tener vida. Y de eso se trata el capítulo 21. Jesús murió. Sí murió. ¿Causó gran decepción? Sí causó gran decepción. ¿A Jesús lo enterraron? Sí lo enterraron. Y todos se decepcionaron, se burlaron de Él. Quizá como en tu vida. Es que ¿por qué Dios no me ha sanado? Es que ¿por qué Dios no ha hecho algo con mis hijos? Es que ¿por qué Dios no hace algo con mi economía? Es que ¿por qué sigo con esta adicción? Es que ¿por qué? Si Él vive y reina, ¿por qué? Hoy te quiero decir: deja de basar tu fe en tus expectativas. Habrá momentos donde no vas a pescar nada, sí habrá. Habrá momentos donde dudarás, sí. Habrá momentos donde te sentirás decepcionado, sí. Pero deja de basar tu fe en expectativas y comienza a basar tu fe en la obra redentora de Cristo y en su resurrección. Dios sigue, dale un aplauso al Señor. Quizá el día de hoy estás en un momento duro en tu vida. Quizá en este momento estás en un momento difícil, decepcionado, donde tu fe está débil. Dios no te ignora. Pedro estaba en ese momento. Había sido decepcionado, pero no por nadie, por él mismo. La decepción que él llegó a sentir de que Cristo murió en la cruz
y con él sus esperanzas, quedó atrás al él recordar: yo lo negué 3 veces y él todavía se me apareció 2, mostrándome su amor. Cuando yo preparaba este mensaje, yo pude sentir el dolor de algunos de ustedes. El dolor porque están débiles en su fe, porque se han sentido decepcionados aún de Dios, pero más que nada de ustedes mismos. Te has sentido decepcionado de ti mismo porque aunque sabes hacer y sabes que debes hacer lo bueno y qué áreas dejar, no lo has dejado. Y muchas veces te has vuelto al pecado abiertamente, a pesar de que Él resucitó, a pesar de que Él murió y sabes que tienes esperanza eterna. Tus decisiones